Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña la doctora Sandra Reyes, quien es investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad en el TEC de Monterrey, justamente para hablar de este muy polémico y controversial tema de las últimas semanas y días, de los libros de texto. Seguramente usted habrá seguido el debate y la discusión de lo que contienen, de lo que sí tienen y de los mitos y leyendas que se cuentan acerca de los libros de texto. Y justamente por esa razón es que hemos decidido hacer este programa. Invitamos a la doctora Reyes, bienvenida. Gracias por estar aquí, Sandra, le agradezco muchísimo. Gracias, Muy Leo. gentil. Muchas Enrique, gracias. Víctor. Sean Quintana, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, doctora. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, doctora. Y justamente a una investigadora, porque es neutral. Es decir, está la Unión de Padres de Familia, que ha representado un frente en contra del libro de texto. Están las autoridades de la SEP, que defienden los materiales. Están otras organizaciones educativas que tienen críticas de los contenidos y de la metodología pedagógica de los materiales. En fin, para salirnos un poco de la politización de este debate, es que invitamos a la doctora, porque es investigadora, es neutra. No representa ninguna organización, no representa a ningún frente, a ninguna asociación, sino que investiga los materiales educativos. ¿No es así? Sí, y además no es una investigación como se ha criticado también desde la SEP de escritorio. He estado muy cerca del proceso de las asambleas, de hecho participé en asambleas, estuve en las caravanas de la Nueva Escuela Mexicana como oyente, como alumna, ¿no?, de ese proceso de capacitación. Entonces, muy contenta de compartirles Muchas la gracias. experiencia. Usted conoce el proceso completito. Muchos hablamos de este tema, de los libros de texto, pero no hemos tenido uno en nuestras manos. No lo hemos visto, no hemos visto el capítulo 1, el 5, este debate en torno al contenido de matemáticas, a la metodología, al tema de la ideologización, etc. Entonces, empecemos por el principio. Usted ya lo vio. Ya los vimos, no solamente las versiones que se habían estado filtrando, ¿no?, que pudimos ya cotejar, sino que a raíz de estas vespertinas ya se pusieron a disposición de todos los libros de los 6 grados de primaria y están subiendo apenas de secundaria. Ya los vimos, ya los empezamos a analizar, es mucho material, ¿no? Es muy diferente a lo que estamos acostumbradas, ¿no? ¿En qué sentido es diferente? Antes, y lo estábamos platicando ahorita antes de entrar al aire, ¿no?, a todos los diferentes libros que nos tocaron en nuestras épocas, ¿no? Pues te llegaba un libro que decía español, lengua materna, o lengua nacional, que le tocó a Enrique, ¿no? O matemáticas, en los últimos ya se llamaba exploración del medio natural y social, como para mezclar las ciencias naturales con las ciencias sociales. Ahora ya no se llaman así, ninguno, ¿no? Olvidémonos de esa idea. De esos nombres, ajá. ¿No? Ahora estos 3 libros que serían como los base, uno se llama Proyectos de Aula, otro se llama Proyectos Escolares y el tercero Proyectos Comunitarios. Ahorita vamos a desmenuzar cada uno de ellos, pero me parece muy importante señalar, porque cuando hablamos de esto en público decimos el libro de texto, y no es uno. No, hay uno por grado, corríjame usted. Ajá, hay de estos 3 que les dije, hay por grado, más también por grado uno que se llama Múltiples Lenguajes, que sería el equivalente al que tuvimos todos de lecturas. Uno que se llama Nuestros Saberes, que ese no existía antes porque ese es un material para familias y maestros. Y bueno, ya los materiales para cada docente. O sea que digamos que por cada grado hay 5. Por lo menos. Como paquete básico, Ajá, digamos. paquete básico. Esto es un cambio significativo, cuando antes había uno por materia. Disciplina. Ajá, exacto. Ajá, uno por materia. ¿Y en qué es significativo? En que dentro de estos 3 que les llaman por proyectos aula escolares comunitarios, van a encontrar una colección de proyectos, ¿no? Así, colección, porque eso es lo que es, de lenguajes, ¿no? De puras cosas de español. Luego uno que se llama Saberes y Pensamiento Científico. Ahí es en donde están metidas las naturales, cosas de ciencias sociales y matemáticas. Otro que se llama de la ética
y sociedades, ¿no? Entonces ahí también vuelven a meter cosas de historia, de ciencias sociales, incluso también naturales, porque entra dentro de sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Entonces, ya como nos llamaban las materias y como estaba incluso las boletas de calificaciones, que fue algo que los maestros dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ya está totalmente distinto, y esta colección de proyectos lo que asume es que el profesor puede ir saltando de cada libro según el proyecto que necesite, ¿no? Hoy voy a necesitar de este, hoy de este, hoy no necesito ninguno porque ninguno responde a la realidad que estoy viviendo en mi escuela, entonces hoy voy a buscar otro material. Entonces ahí pues sí hay un cambio de fondo, ¿no? Más allá de otras cosas en términos que hemos estado discutiendo desde el 2022 cuando sacaron los nuevos planes y las asambleas y no sé qué, más allá de esos términos, pues sí es un cambio de fondo en la organización escolar. Hay mucho, y es muy técnica la información, ¿no? Sí. Es decir, vamos a tratar de digerirla un poco para el público y para que lo entienda, porque pues hay voces muy incendiadas allá afuera, ¿no? Gente que se ha desgarrado las vestiduras y se dice que hoy se promueve el comunismo en los libros y una serie de cosas. Entonces vamos a tratar de desmenuzar esto en detalle. Señor Quintana. Doctora, cuando se hace una reforma de los contenidos de la educación, pues normalmente los textos van junto con los planes, es decir, los libros de texto son solamente una pieza más de todo un proyecto. Y este proyecto normalmente, por lo menos así pensábamos algunos que tendría que hacerse, pues empieza en primer año. Se introducen los nuevos programas con sus respectivos textos en primer año, se capacita al personal docente para que esa generación vaya abriéndose paso al llegar al segundo grado y al tercero con otra visión diferente, con nuevos contenidos. Pero entendemos que, por ejemplo, quienes cursaron el quinto año, el ciclo anterior, y ahora van a llegar al sexto año, pues se van a olvidar de lo que aprendieron, olvidar entre comillas, de lo que aprendieron en los 5 años previos, y van a entrar al sexto con una visión diferente, con esta estructura que ya no es temática como en el pasado, sino con estos conceptos de aula, escuela, comunidad. ¿Cómo se le hace pues, para saltarse ese procedimiento que uno pensaría, sin ser experto en educación, pues que es el procedimiento lógico de ir permitiendo la evolución de esta reforma a lo largo de los grados escolares? Sí. Pues qué bueno que lo mencionas, Enrique, porque incluso para quienes nos están escuchando había esta incertidumbre, ¿no? Porque en el Diario Oficial de la Federación, en el que se dieron a conocer el marco curricular, que no es lo mismo que planes de estudio, ahorita hablamos de eso, decía que iba a seguir esta ruta, ¿no? Esta ruta que me estás diciendo, ¿no? O sea, se va a ir a implementar en primero, de hecho estaba lo del piloto, ¿no? Que después se canceló por el amparo, iba a haber capacitación docente y después ya empezamos a ir pensando en los siguientes grados, ¿no? Llega el momento en el que a los profesores en los consejos técnicos les dan los programas de estudio, que no están publicados, pero que se los empiezan a dar para que los revisen, pero les dan los de todos los grados, ¿no? Entonces empieza como la incertidumbre. Entonces, ¿sí lo vamos a aplicar todos o solo los de primero, como decía el Diario Oficial? ¿Eso no está claro? Fíjate que en la ley, no, o sea, en el diario sigue diciendo primero. Ajá. Ayer hoy estábamos escuchando al doctor Díaz Barriga, que ha acompañado esta parte de la nueva escuela mexicana en el radio, y decía, no, se va a aplicar a todos, ¿no? Falta que lo pongan por escrito, ¿no? Suponemos que lo tienen que hacer en estos días. Bueno, pero lo importante decir es, eso se puede constatar porque los libros ya están impresos. Ajá. Sí, ya están impresos. Y ya hay impresos de todos los grados. Es decir, la intención sí es hacerlo de golpe a toda primaria y no gradualmente, como decía el señor Quintana. Gradualmente, y entonces nos estamos saltando esta parte de la capacitación, ¿no? Porque, bueno, sí, una cosa es que en los consejos técnicos escolares yo les dé los nuevos materiales a todos los grados y les diga, léanlos, a ver qué les gusta, qué no les gusta. Y otra cosa muy distinta es que yo prepare a más de 1 millón de docentes, ¿no? Para que lo puedan bajar al aula. Aterrizar. Ajá. Exacto. Sí, y eso pues nos lo estamos saltando.
¿no? Para abundar en este tema, porque es fundamental lo que toca Enrique, el libro es el instrumento mediante el cual se implementa el plan de estudios, se pone en práctica, ¿no? Es el instrumento. Ajá, fíjate que ese es otro cambio que también se está proponiendo, ¿no? Ahí sí es como estábamos acostumbrados y por eso me refiero a que con el Consejo Técnico no se cambia, o sea, no agarras y cambias el chip, porque antes estábamos acostumbrados a ir haciendo como un pasito a pasito, ¿no? Entre mi plan dice esto y mi libro también, entonces, ok, nos vamos acompañando, Ajá. ¿no? Nos vamos acompañando, no sé, les pongo un ejemplo. El primer tema que viene en los planes de estudio anteriores en español, en primer primaria, es el nombre del niño o de la niña, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera actividad en el libro de texto? Pues que escriba su nombre o que reconozca su nombre, aunque a lo mejor no escriba perfecto. Y entonces así lo vas organizando. En las matemáticas, pues del 1 al 5, pues del 1 al 5. Sí. Ahora ya no va a pasar eso, ¿no? Ahora yo abro mi libro, de hecho no viene la actividad del nombre ni la del 1 al 5, viene que tengo que hacer como primera actividad en primero de primaria, hablar de los problemas de mi sociedad y organizar una asamblea. En primero de En primaria. primero de primaria. Y viene con instrucciones, la verdad, me parecen a mí en un lenguaje poco entendible para los niños y las niñas. Ok, bueno, pero no me gustó esa actividad, me voy al otro libro, ¿no? Porque eso es lo que les están diciendo a los profes. Si no te hace clic, pásate al otro libro. Ok, me voy al otro libro y en el otro libro les dice que analicen un texto que les ponen ahí para que elijan cuáles son las características de los personajes. Pero estamos hablando de niños que todavía no saben leer, ¿no? O niños que apenas tienen los inicios de la lectoescritura, ¿no? Y además estamos hablando de niños que no hemos tocado este tema, pero está como en el inicio de toda esta historia, pues que vienen de la pandemia, Claro. ¿no? Que vienen de la pandemia. Con una serie de carencias Exacto. pedagógicas. Exacto, entonces, si antes, no sé, del 100% de niños que entran a primero, el 20% sabían leer, pues ahora seguramente son menos. Y además, ¿cómo saben leer? ¿Qué leen? ¿No? No se le están dando las herramientas a los maestros y las maestras para que diagnostiquen esta parte, porque, como decía Enrique, tampoco hay estos otros elementos que acompañan una reforma curricular. A ver si entiendo correctamente. Hoy no han publicado planes de estudio, ¿es correcto? ¿No los conocemos? No. Y no sabemos si van a haber. Sí tienen que haber, porque lo que han dicho en las vespertinas, ¿no? Ahorita tenemos ya 2 vespertinas en las que nos han ido ahí como dando algunas pistas, sí. Ajá, que van a ser estos programas borrador que se habían estado distribuyendo en los consejos técnicos. O sea, es lo que dijeron, no, pero los maestros sí los conocen, los vieron en los consejos técnicos. Ahora sí que lo único que les falta es el requisito de publicar. Voy a regresar un momento más al tema de las asambleas, que me parece muy preocupante, pero para que usted nos entienda, esto que decían hace un momento, pues el libro correspondía al plan de estudios, ¿no? Y la actividad que planteaba, porque el plan de estudios lo que señala son objetivos de aprendizaje y de desarrollo de habilidades y competencias, que se instrumentaban a partir del libro, y ahí iba. Hoy, si no hay plan de estudios, pues el libro, pues como que se da en la nada, ¿no? Sí, los planes y programas de estudios. Yo me quiero ir un poco atrás, ahora que hablaba de la pandemia, doctora, preguntar, ¿cuál es el estado de la educación en México? ¿No? Creo que es un buen punto de partida, porque efectivamente la pandemia no solamente trajo carencias, sino también rezagos educativos, y no sé qué tanto se han venido resarciendo en estos años en que ya los niños volvieron a las aulas. Pues esa es otra de las razones de nuestras grandes preocupaciones desde la iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, porque veníamos de haber perdido 1.200.000 estudiantes, ¿no? En los diferentes niveles educativos. Vamos a explicar, ¿qué quiere decir perdido? Quiere decir o sea, que ya no regresaron a las escuelas. Muy ¿no? importante. Ajá, ya no regresaron. 1.200.000. ¿En básica? En todos los niveles educativos. Ok. Después, bueno, ya con la presencialidad empezamos a recuperar algunos, pero en educación básica seguimos teniendo una pérdida del 3%, con datos de la propia SEP, ¿no? Ahí después hay que ver los datos y cuántos se quedan y cuántos se van, porque luego no terminan el ciclo escolar, ¿no? Que es otro problema, ¿no? Es decir, aumentó la deserción después de la pandemia. Seguramente, ¿por qué? Porque uno de los factores en la investigación asociados a la deserción, pues es la pobreza y los aprendizajes, ¿no? Pero ¿cómo le hago para saber el estado de la educación? ¿Cómo le hago para saber cómo estamos en esta pobreza de aprendizajes? Pues no hay evaluaciones.
¿no? ¿Por qué? Porque se cancelaron las evaluaciones nacionales. Mejor Edu ya sacó los lineamientos para la evaluación diagnóstica de este ciclo escolar, pero sigue siendo una evaluación voluntaria. Es decir, la escuela que esté interesada en bajar la evaluación y aplicarla lo hará. Las escuelas que no. Entonces no tenemos datos nacionales. Hay estados que han hecho algunas iniciativas para evaluar, para tener ese parámetro y darle información a las maestras y los maestros para que reorganicen su enseñanza, ¿no? Pero con este antecedente se empieza a armar la nueva propuesta curricular y entonces le estamos pidiendo a los maestros, las maestras, siento yo, que malabaren muchas pelotitas al mismo tiempo, ¿no? El rezago, que este niño no viene y que le tengo que ir a buscar, que ya tengo unos nuevos planes, que ahora sí, que aunque yo era maestra de cuarto, sí lo voy a tener que implementar, aunque me habían dicho que no. Y además siento que esta parte de decir los consejos técnicos son suficientes, o decían en una vespertina, los maestros ya saben esto, o sea, esto lo han aplicado desde siempre, solo que ahorita ya les pusimos nombre, ¿no? Pues me parece que es incorrecto. Es incorrecto, no es impreciso, sobre todo en los entornos más vulnerables, ¿no? En las escuelas más vulnerables, y por supuesto que en México hay escuelas que ya tienen pedagogías activas y esto que se ha estado hablando, ¿no? Pero son las menos. Y en esto de que los chicos van a tener diferentes libros y ahora ya los libros no son guías, son acompañamiento de lo que el maestro o la maestra decida que va a implementar, pues se deja como... Es responsabilidad del maestro y de la comunidad escolar la formación que le va a dar a cada aula incluso, ¿no? O sea, porque también se habla mucho en esta nueva escuela mexicana de que el objetivo es respetar la diversidad. Pero en eso... Entiendo que por región. Por región, o sea, incluso dentro de una misma escuela, ¿no? Hablando de que tienes niños de diferentes niveles. Pero ahí tenemos un problema, porque Claro. buena parte del sentido de este viejo sistema educativo nacional era estandarizar y que los de Mérida fueran tan mexicanos como los de Baja California y que tuvieran conocimiento, civismo y una serie de materias que los identificaran de la misma forma. Porque claro que en Yucatán y en Baja California pues son sociedades distintas. Pero cuando se les quita esos elementos y digan que cada quien respete la diversidad, pues quién sabe qué vaya a salir de eso, ¿no? Ajá. Teóricamente los programas sintéticos, y son estos los que han empezado a conocerse las versiones borrador y que se tienen que publicar, serían estos comunes que tienen que tener todas las escuelas, ¿no? Sí, hay unos básicos, digamos. Esa es la idea, ¿no? O eso es lo que nos han dejado saber, que sí los van a publicar. Y de hecho los tienen que publicar porque si no estarían en falta de la ley, ¿no? Pero están en falta de la ley porque hasta donde entiendo hay un amparo, ¿no? O hay varios amparos, no sé cuánto, hay varios amparos. Ajá. Y la autoridad imprimió los libros y los distribuyó a las autoridades educativas de los estados violando el amparo. Sí. El amparo era para que no se distribuyeran no se imprimieran antes de revisión. Hasta que se imprimieran. Ya se imprimieron, ya se distribuyeron. Y entonces, otra preocupación es algo que tenía puntos rescatables, ¿no? Desde la parte pedagógica, desde puntos que con una adecuada capacitación, no sé, un programa de formación continua docente bueno, fortalecido, que lograra el consenso de todas las entidades, ¿no? Algo que podría haber sido bueno, ¿no? Aunque nos tomara tiempo amarrar, pues termina por generar desconfianza, termina por generar incertidumbre, ¿no? Porque no estás cumpliendo con los procedimientos de ley, que no existen nada más porque sí. O sea, no tienen un sentido. Ajá, tienen un sentido. El sentido principal, y que se reclama en varios amparos, tiene que ver con que la Ley General de Educación dice que se tienen que consensuar los planes, se tiene que buscar el acuerdo de diferentes actores sociales, ¿no? Entonces, no se ve tan claro que eso se haya hecho, ¿no? Por más que nos digan que se recabaron 1 millón de opiniones y que hubo no sé cuántas asambleas. Lo de 1 millón de opiniones no lo sé, porque no han abierto esa información, ya ves que estaba reservada. Ayer la profesora Maya dijo que la iban a abrir.
Esperemos. Pero usted dijo al principio que había participado en asambleas. Sí. ¿Qué fueron esas o dónde fueron? Fueron los foros. Ahí está el punto, Los ¿no? Ahí eso voy con esta parte de falta de transparencia, porque las asambleas a las que nos convocaron decían asambleas para el análisis de plan y programas de estudio hacia la elaboración de los libros de texto. Entonces eso quiere decir que los planes ya estaban, ¿no? O sea, partamos de ahí. O sea, los planes ya estaban, ¿no? Y de hecho se trabajaron en el 2021. Entonces llegamos a las asambleas y lo que nos hacen es una exposición de los planes que ya existen, del marco curricular que se iba a publicar en agosto del 22 y nos mandan a trabajar en diferentes mesas para que llenes un cuestionario, bueno, si lo discutas, lo que sea, de cuáles son los puntos buenos que les ves, los puntos malos que les ves y las propuestas. Eso hicimos. En el caso de la iniciativa, además, hicimos una propuesta para incluir el aspecto de la evaluación en el marco curricular que no estaba, ¿no? Y ya, pero nos lo recogieron y ahí se acabó, por lo menos en las asambleas que a mí me tocó y que seguimos todas puntualmente por YouTube y por Facebook y todos los canales en los que lo publicaban los maestros, no supimos cómo se integró eso a la otra propuesta. Entonces, ahí no se está cumpliendo con esta parte del consenso. Y siento yo que independientemente de que después nos vinieran a decir, si usamos esta metodología, ¿no? Y mira, aquí dice que la maestra Rosita añadió esta idea, ¿ok? Claramente no se está logrando el consenso. Para eso existe la ley y para eso existe la metodología. Para lograr el consenso y que no estemos en este ambiente de incertidumbre que solamente le está generando estrés y caos a las escuelas, ¿no? E incluso lo reconocen las propias personas que defienden esta propuesta. El doctor Díaz Barriga, que les decía que ya nos anunció hoy que sí la van a hacer todos, también decía que en escuelas que ellos han seguido hay directores y supervisores que le exigen a los maestros que ya actúen conforme al nuevo modelo, pero pues que los maestros no están preparados. Bueno, pero es que si él mismo lo dice y no están preparados, entonces, ¿qué estamos esperando? O sea, ¿a qué le están apostando a las autoridades? No ha habido, solamente para precisar, sesiones de formación y capacitación docente para este nuevo modelo. Ha habido cápsulas informativas, las que se ¿En mandan, línea? las que se mandan a los consejos técnicos escolares. Eso es lo que ha habido. Este 21 de agosto los maestros ya tienen que estar en sus escuelas para un taller intensivo de formación, ¿no? En el que pues suponemos que les van a mandar más cápsulas y les van a decir, pues ya tienen sus libros, ya vamos a publicar los programas, pónganse a trabajar, ¿no? Pero también hay múltiple investigación de cómo esta formación continua en cascada no tiene los impactos que uno realmente está esperando para hacer un cambio de gran calado como es esta reforma, ¿no? Porque no solamente es cambiar, pues ahora en vez de hacer tu plan, lo haces así, sino tienes que cambiar la idea de educación, ¿no? Muy complejo, ¿no? Exacto. No te preocupes, en 7 días queda resuelto. Entre el 21 y el 28, que es el inicio del ciclo, todos los maestros van a estar capacitados en una semana. Estoy ironizando, evidentemente. Creo que se está perdiendo en esta discusión global, digamos, incluso virtudes que puede tener este espíritu. Hablábamos hace un ratito antes de comenzar el programa, de las tablas de multiplicar, que uno se las aprendía y era una calamidad. La del 7, qué complicada era. O ya más adelante, la geografía. Yo recuerdo que teníamos que memorizar las capitales de los países de África. Y luego decía, pues luego algunos países ya ni existen. Claro. Pero tenía que seguir memorizando esas capitales. Está bien, digamos, el sentido de este cambio, de acuerdo a algunos de los que lo defienden, es darle relevancia social a la educación, que para el niño pues tenga algún sentido el aprendizaje de las matemáticas, el aprendizaje de elementos del entorno, etcétera. Tiene sentido y puede ser algo muy, muy positivo. Sin embargo, pareciera que no sé si el apresuramiento, el hecho de que haya sido tomado a través de decisiones verticales, sino en esta discusión de consenso, hace que puede ser un objetivo plausible, reconocible, pues no se vaya a concretar y nos espere una anarquía completa. Un buen profesor va a resolver su curso
bien, un profesor mediano no va a poder con él y muchos profesores estándar simplemente no van a saber qué hacer en el mes de septiembre, en el mes de octubre, ya cuando avance el ciclo escolar. Sí, pusiste dos muy buenos ejemplos, ¿no? Y que nos apuntan como esta falta o pérdida de legitimidad de lo que hubiera podido ser una buena oportunidad de cambio, ¿no? No sé, el que dijiste de las capitales, ¿no? Pues sí, claramente, y todos lo sabemos, pues no, ahorita a lo mejor ya ni me acuerdo de la capital de un país de África que me sabía. Zambia. Me lo sabía en la primaria, ahorita no lo sé, pero se lo pregunto al Google y ya se acabó el problema. Ahí es en donde tiene sentido que hay muchos contenidos y mucha manera en cómo se ha enseñado y se sigue enseñando y se seguirá enseñando de esta manera memorística, enciclopédica, que ya no queremos nadie. Muy bien. Pero entonces también pusiste el ejemplo de las matemáticas, ¿no? Nadie dice que yo le tenga que enseñar a multiplicar al niño todavía por 1 por 1, 1, 1 por 2, 2 con la canción. Nadie dice que sea así, pero tampoco significa que me salto todo eso, ¿no? Y ya lo pongo a que calcule el peso de un puente. Y vamos al cálculo integral y a las derivadas. Porque hay una actividad en primero de primaria que es que los niños calculen cuánto pesa un puente, ¿no? Entonces, en primero de primaria, ¿cómo van a calcular? Sí, o sea, bueno, ya sé que no lo van a calificar como que le atine a lo que pesa realmente, ¿no? O sea, la idea a lo mejor es que diga, pues mucho, poquito, lo que sea, pero para que lleguen a eso, hay todo, la matemática es muy buen ejemplo, de ahí tanta polémica al respecto de lo de la matemática, porque ahí sí la enseñanza sistemática de muchas cosas abstractas, formales, no las podemos saltar, ¿no? Pues no. Porque esta parte de la matemática formal que nos va a ayudar después a resolver problemas aplicados, ¿no? O sea, no sé por qué tendría que ser una o la otra, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos las dos y todos, además, aprovechamos las pedagogías que se han probado en muchas partes del mundo? Pero esta parte de la matemática formal la voy a necesitar después, la voy a necesitar para seguir transitando por mi trayectoria educativa y ahí está en donde pues perdemos niños porque a lo mejor dicen, no, pues esto no es para mí. Llegan a la media superior, en la media superior o las preparatorias, ¿no? Así se le dice media superior a las preparatorias, es justo en donde perdemos más chicos y chicas, porque aparte ya tienen que empezar a pensar en un futuro laboral, ¿no? Y en el futuro laboral no le van a decir, oye, ¿cuánto pesa este puente? ¿Mucho o poco? Pues no, o sea, tiene que saber calcularlo, tiene que saber procedimientos formales, con precisión. Y más sobre, o sea, estamos ahorita, en México está viviendo una situación que puede ser próspera, ¿no? En cuanto a esta parte del nearshoring y que se están generando muchos empleos, pero sobre todo son empleos que requieren de gente que sepa tecnología, matemáticas, ¿no? Con código. Y lectoescritura. Así es. Que ahí, esa es la otra cosa que a lo mejor en la polémica se ha perdido, ¿no? Porque lo de las matemáticas es más escandaloso por el número de páginas o cosas que se han destacado. O sea, este debate es que había tantas páginas en eso. Y ahora hay poquitas. Hay poquitas, ¿no? okay. Ajá. Pero también en la lectoescritura también se está perdiendo el enfoque de ir desarrollando verdaderas habilidades de lectura, interés en la lectura, y eso, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo evaluaciones estandarizadas, ¿no? Y que estamos platicando con los profesores y las profesoras cada vez que tenemos resultados, eso es lo que estamos encontrando como un área de oportunidad muy grave en las estudiantes y los estudiantes de México. Porque no comprenden lo que leen. Porque no comprenden lo que leen. Y fíjense que nosotros hacemos evaluaciones en preparatoria, o sea, y no saben reconocer, por ejemplo, el tema de un texto. Ya lo leyeron, ¿y de qué se trató? No sé. Entonces, si estamos llegando, ¿no? Es muy grave. Muchos profesores nos dicen, bueno, es que tenemos la influencia de las tecnologías. No sé, bueno, pero las tecnologías van a estar ahí. Ahora, eso para un sector. También tenemos otro sector que se está quedando atrás, ¿no? Y ahí está la consecuencia de todo esto que estamos hablando y que, como tú decías, es muy complejo, pero en cuanto a lo de los libros y los planes, la consecuencia es quienes estén preparados lo van a aprovechar, ¿no? Van a saber sacarle el jugo a esta innovación, ¿no? Quienes no, se van a seguir quedando atrás y cada vez claro. más. Crea un sector, un segmento, una generación entera rezagada. Exacto. Que no va a acceder ni a
empleos bien remunerados, mucho menos a posiciones técnicas de inteligencia artificial, tecnología, informática, sistemas, programación, etcétera. Rápidamente, antes de irnos al corte. Sí, ¿qué esperar de este nuevo modelo educativo de la llamada nueva escuela mexicana? La expectativa es alta, pero ¿qué podemos esperar, doctora? En lo práctico, en lo práctico yo lo que hemos estado platicando, insisto, en escuelas, ¿no? Porque tratamos de allegarnos a quienes lo están viviendo, implementando, pues muchos maestros y maestras están agarrando sus planes del año pasado, están agarrando los libros del año pasado, incluso en las entidades en las que han dicho nosotros no vamos a dejar desprotegidos a los niños y a las niñas, vamos a entregar otros materiales. Nuevo León, entre Nuevo ellos. León, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, que ya tenían materiales desarrollados para apoyar durante la pandemia y que los van a recuperar, ¿no? Ahí justo estas tres entidades que digo, además tienen la ventaja de que tienen evaluación, ¿no? Entonces tienen un punto de partida, ¿no? Para que realmente se aprovechen los materiales. Pues lo que va a pasar es que, y en un artículo que hicimos lo consignamos así, ¿no? Vamos a entrar a esta dinámica de simulación, ¿no? Que es muy triste en la parte educativa, ¿no? O sea, porque van a llegar las supervisiones, van a llegar los directores y ¿cuánto llevas de tu libro? Ah, pues aquí ya lo hicimos, ¿no? ¿Cuánto llevas de tu plan? Ah, sí, ya lo hicimos, ¿no? Y no porque los maestros sean irresponsables, no, porque también se ha querido decir que quienes estamos en contra de los planes y las reformas porque estamos en contra de los maestros. No, al contrario, estamos preocupados porque se les hace los totalmente responsables de que la nueva escuela mexicana se logre en las aulas, ¿no? Eso es una de las cosas que van a pasar. Lo que creemos también que va a pasar es que se van a ensanchar, ¿no? Las brechas. Estas brechas, claro. ¿no? Y pues hay estados, afortunadamente las comunidades escolares algunas son muy solidarias entre sí, pero no se puede sino hablamos también mucho capacitación docente, que de hecho en el marco curricular, el que publicaron dice que es un elemento que va a acompañar a los planes, no lo hemos visto. Y también la formación de los directivos y los supervisores y la transformación de gestión y administrativa, porque ahí viene la otra parte, ¿no? Que apunta también a lo que tú hablas, que es más sobre implementación, ¿no? Si yo no le doy los elementos a la escuela para que cambie cómo está organizada, pues van a seguir haciendo lo de siempre. La simulación. Queremos una nueva escuela mexicana, pero seguiremos haciendo lo que veníamos haciendo antes. Es grave esto, es muy serio, sobre todo por esto que menciona la doctora de el ensanchamiento de las brechas. Y este cuento que nos contamos de vamos a tener una educación del siglo XXI cuando pues tenemos así como un modelo disperso que no conecta entre sí, porque a lo mejor la iniciativa sería válida. Tú tocaste un punto central que era el tema de las métricas. ¿Por qué no medimos? ¿Por qué les da miedo a estas autoridades evaluar a los alumnos, a los maestros, a los directivos? Todo eso se eliminó. No podemos saber cómo está el sistema educativo nacional porque no medimos. Eso se eliminó. Y la otra, y regresamos con esto después de la pausa, las asambleas. ¿Para qué sirven las asambleas? Vamos a hacer una pausa. Estamos en La Silla Roja, en el análisis de la educación en México y del libro de texto, los libros de texto. Volvemos. De regreso con la doctora Sandra Reyes, nos quedan unos minutos, vamos a puntualizar para ser muy precisos. Uno, el contenido ideológico en los materiales. En estos 5 libros por grado, ¿es cierto que hay contenido ideológico, que se promueven partidos, ideologías, movimientos, gobiernos? ¿Eso es real o eso es un mito? ¿No existe? Y 2, el tema de las asambleas, por favor.
En los libros de primaria no hay esta parte ideológica o, bueno, más que involuntaria de los profesores que hayan enviado sus proyectos, ¿no? Porque los maestros son los que mandaron los proyectos. En donde sí empieza a verse este tono es en el de secundaria, en el que se habla pues de algunos sucesos de la vida contemporánea, pero con una interpretación sesgada, ¿no? Como se ha hecho famoso esta parte de lo del sismo del 2017. Pero lo que sí está fuertemente cargado ideológicamente es el libro del maestro y de la maestra, el que se llama Un libro sin recetas. Ese sí, no sé, si hubiera que poner un porcentaje, yo diría que el 30% trae orientaciones didácticas y el otro es cosas como reflexiones sobre si es opresor o oprimido, conteste este cuestionario de pensamiento crítico, ¿no? Porque es muy importante promover el pensamiento crítico, pero entonces el cuestionario que me dan para diagnosticar si soy crítica o no soy crítica es contestar cosas como ¿está de acuerdo en que las organizaciones neoliberales coopten su libertad a través de las transnacionales? Pues obvio, no sé qué, pues supongo que tengo que decir que sí para parecer crítica, pero si digo que no, ¿qué pasa? ¿No? Y todo después de que llenas ese diagnóstico, pues ya no se cierra la pinza, ¿no? Ya no es, bueno, ¿y todo esto que dije para qué? ¿No? Ese es el libro, yo creo, que trae la carga ideológica más fuerte. Más fuerte. Y ese es el de los maestros. El de los maestros, ¿no? También hay diferentes ediciones para de acuerdo a las fases de educativas. Ahí otra vez se le deja, digamos que, pues dependiendo del profesor, pues a lo mejor el profesor le hace mucho sentido eso y entonces lo transmite a sus estudiantes porque determina que eso es positivo en su contexto y habrá otro que no, ¿no? Esta parte de esta diversidad se dice, ¿no? Desde la nueva escuela mexicana, que es lo que quieren promover. Insisto, se necesita capacitación. No tenemos métricas, que decías antes de irnos al corte, no tenemos métricas para saber. La justificación de las autoridades para no tener esta evaluación es que pues todos somos diferentes, entonces ¿por qué me quieres evaluar con algo parecido? Pues ¿por qué? Porque son estos estándares que me van a permitir decir, por lo menos lograste lo mínimo. Si lograste más de eso mínimo, qué bueno, ¿no? Y si lo adaptaste a tu comunidad, mejor. Pero este piso común, tiene que estar ahí, lo dice cualquier pedagogía que se consulte, sea del sur, del norte o de donde sea, lo dice, ¿no? Eso se platicó en las asambleas, para ligarlo con el otro tema, pero justo esta era la tónica de las asambleas. Las asambleas era convencer a los maestros y a las maestras de que habían sido oprimidos y de que entonces este era el momento de transformación, ¿no? Este oprimidos por el poder, el régimen, el gobierno, el sindicato. ¿Quién era el opresor? Todos son opresores. Todos son opresores. Entonces, los maestros y las maestras, convencerlos de que esta es la oportunidad que tienen para demostrar que son autónomos, para demostrar que son profesionales de la docencia. Y volvemos a lo mismo. Es que eso nadie lo había puesto en duda, ¿no? Por supuesto, pues ellos todos los días tienen que, claro. y a unos le tocan muy buenos alumnos y a otros no, y a unos les tocan materiales y a otras escuelas no le tocan ningún material, ¿no? O sea, ni siquiera los libros, ya ni siquiera les van a llegar. Esa no se pone en duda. Lo que se pone en duda es si realmente esta nueva escuela mexicana soluciona esta situación de descuido, porque eso es que han sufrido los maestros y maestras, pero no porque se les quiera oprimir, sino porque termina siempre siendo la prioridad número 25 del gobierno, ¿no? O sea, también porque hay que cubrir otras cosas, ¿no? Ahorita lo primero que me van a decir cuando yo les reclame la capacitación docente, me van a decir, pues es que no hay dinero, ¿no? Bueno, pero sí hay dinero para otros proyectos, ¿no? Gubernamentales que parecieran más importantes que capacitar a directores, directoras, supervisores y para dar las estrategias que tienen que acompañar a un cambio curricular, ¿no? Se dice que se iban a dar estrategias nacionales de apoyo para la inclusión, para los migrantes, para las escuelas que ya no se llaman de tiempo completo, pero que están horario extendido. Ajá, exacto. Y esas estrategias no existen. No existen. Había una que se llamaba Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas completas, en donde estaba todo metido, inglés, recuperación de aprendizajes, no sé qué. Hemos hecho solicitudes de información y nos han dicho que no se ha implementado, que apenas están en piloteo, pero pues falta un año de gobierno.
Parece que están en sopiloteo a veces, más que en piloteo. Por lo que nos dices, doctora, creo que el problema con esto es que no vamos a saber si este cambio funcionó o no, porque las métricas que se rechazaron por ser, entre comillas, neoliberales, pues finalmente son el recurso para saber si una modificación de un programa, de un plan, funciona o no. Digo, desde las cosas muy básicas como las pruebas internacionales, la prueba PISA y algunas otras que son de esta naturaleza, para en cierto nivel del proceso educativo compararse con otros países. Pero si estamos partiendo de la premisa de que como somos diferentes no nos podemos medir, no nos podemos comparar con estándares equiparables, pues entonces ya para qué nos medimos. Comentábamos en el corte, en nuestros tiempos pues había calificaciones, sabía uno si sacaba 6 en matemáticas, pues ponte a estudiar matemáticas o 7 en lengua nacional, lectura, pues te falta la formación de manejo, de habilidad de lenguaje, etcétera. Pero ahora pareciera que vamos a estar en la oscuridad, en las tinieblas respecto a si esto funciona o no funciona. Sí, para sacar, por ejemplo, algo y muy importante, para decidir políticas, ¿no? Pues sí, vamos a estar a ciegas. Lo que dice esta nueva propuesta es que esta evaluación se tiene que hacer en el aula y entonces el profesor, la profesora es la responsable de medir estos diferentes niveles y ver qué se va a hacer, ¿no? Y ya si les da el número, la calificación está muy bien, pero lo importante es la retroalimentación, etcétera. Entonces, también lo que vamos viendo, y creo que de ahí viene también la incertidumbre, el estrés que se le está generando y que nos han comunicado maestros y maestras, pues es porque cada vez tienen más tareas, ¿no? O sea, tengo que medir el diferente nivel de mis alumnos porque ya nadie me lo va a decir. Y lo tengo que hacer con rúbricas y con observación de clase y les tengo que dar retroalimentación puntual y cada uno. Tengo que hablar con sus familias. Tengo que checar el plan de estudios, que el programa sintético, pero yo hacer mi programa analítico porque esa es mi responsabilidad. Tengo que ver si el libro de texto me sirve, pero ya no me sirve porque ya no es una guía. Tengo que buscar materiales alternativos. Todo eso lo tiene que hacer el maestro. Todo eso lo tiene que hacer el maestro. O sea, a su juicio, ¿al maestro se le carga la chamba? Yo creo que sí, definitivamente. Todas las medidas que se han tomado en este sexenio apuntan a eso, ¿no? A dejarle la responsabilidad a los estados, o sea, si lo vemos así como por capas, ¿no? Primero, pues los estados, ¿no? Yo ya dije esto, ahora tu estado, haz y deshaz. Y después el Estado, pues así, lo tiene que ir diluyendo, separando la responsabilidad. Sí, pero esto va a arrojar este tema cuando vemos las escalas, cuando teníamos métricas de educación en este país, o incluso la PISA, veíamos qué estados salían en primer lugares en matemáticas, en comprensión lectora, etcétera, y salía Nuevo León con frecuencia, Zacatecas de forma muy señalada, Aguascalientes, en fin, algunos de esos, y Chiapas hasta abajo. Es decir, Chiapas y Campeche siempre hasta abajo, Guerrero. Estados donde a lo mejor la inversión en educación o la gestión de los sindicatos ha impedido que esos niveles avancen. Con este modelo esas brechas se van a ensanchar. Claro, sí, exactamente. Sí. ¿Qué se pierde y qué se gana con los nuevos libros de texto, doctora? Porque lo que hemos visto es un debate muy enconado, ¿no? Y de pronto vemos como que o es blanco o es negro. Y por un lado vemos que está el responsable de contenidos reconociendo que si hay inconsistencias, que son áreas de oportunidad, dice, no son errores, ¿no? Y dice, además, con los libros de Chaifet hubo más que ahora, ¿no? Y por otro lado Vaya estamos justificación viendo... esa, ¿no? Sí, como se equivocaron antes, pues nosotros nos podemos... Sí, no, y del otro lado también vemos los detractores, los críticos, diciendo, no, pues hay que arrancar las hojas que no sirvan y guardarlas. Entonces creo que ni una cosa ni otra, pero ¿qué se gana? ¿Qué se pierde en esto? ¿Qué se gana? Hay proyectos al interior de los libros, nomás que hay que buscarlos. Valiosos. Muy valiosos, ¿no? Por ejemplo, hay un eje que se cumple a lo largo de todos los 6 grados de primaria de presentar proyectos sobre equidad de género, muy valiosos, porque pues eso sí es un tema que desde primaria a lo mejor no mido el puente, pero eso sí.
se gana en cuanto a enseñarle a los maestros y a las maestras estas nuevas maneras de plantear algo que antes solamente sabían 1 por 1, 2 por 1. No, ahora mire, ¿por qué no lo aplica así? ¿Por qué no lo aplica así? O sea, se gana en eso, o sea, se gana en mostrar que sí es posible, se gana, creo, en mostrar que esta colección de proyectos las mandaron maestros y maestras. Y entonces, pues, hay muchas experiencias ahí compartidas, vertidas, que a lo mejor de otra manera no conoceríamos, ¿no? Pero ¿qué se pierde? Se pierde la oportunidad de que realmente las personas comprendan la importancia de toda esta labor que implica ir tejiendo, ¿no? Aprendizajes, ¿no? Porque detrás de esos libros de texto no es nada más, hoy se me ocurrió enseñar cómo llueve. No, sí. ¿Por qué se te ocurrió? ¿Para qué le va a servir al niño en la vida? ¿No? Y como este entretejer que en los planes que se empezaron a platicar en las asambleas, ahí había una idea, se tenía que perfeccionar, pues ya se está perdiendo, digamos, en la discusión y entonces pierde legitimidad un esfuerzo que hubiera podido ser benéfico para todo este panorama que justo decías. O sea, no es que estuviéramos bien antes, ¿no? No, nadie dice eso. Nadie dice eso. Claro. Pero entonces esto tampoco va a ayudar a revertir esa situación. Al contrario, creo que se pierden cosas que ya habíamos ganado, como las evaluaciones, como las métricas, como la sistematización de contenidos, con la regionalización. Nadie dice que en Culiacán se tiene que enseñar lo mismo que en Chapingo. Hay particularidades, claro, por supuesto, pero sí es muy preocupante, a su juicio y con su experiencia y con el bagaje de la iniciativa de equidad y calidad educativa del TEC de Monterrey. ¿Qué debiera pasar con este libro de texto? Los libros de texto, pues, lo que se hizo, por ejemplo, en Nuevo León, y creo que lo van a proponer en Querétaro, creo que esa es para hacer algo propositivo, creo que eso es lo que se debería de hacer, que consistió en hacer asambleas en las que tuvieran una metodología de trabajo bien estructurada, los profesores pudieran ver los libros, pudieran comentarlos, pudieran hacer tal cual una lista puntual de estos proyectos sí, estos proyectos no, este proyecto conecta con este otro proyecto, porque eso no existe ahorita, no hay una integración, pero no fíjese, hay un mapa. Ese trabajo era el del Ministerio de Educación, el de la Secretaría de Educación. Los que tenían que trazar esa ruta son las autoridades educativas. Hoy están haciendo así y echándoselo a los estados. Terrible, ¿no? Porque vamos a tener estados que lo hagan muy bien, como sí hay, y vamos a tener otros donde no sea la prioridad o no alcance. Se nos va a acabar el tiempo, les quiero pedir conclusiones, por favor. Yo creo que un riesgo que tenemos justo por esta desigualdad y heterogeneidad es que la inequidad se nos ensanche. Escuelas privadas, por ejemplo, que tal vez vayan a cumplir recibiendo los libros y usando 2 o 3 cosas, van a seguir con sus programas y con sus materiales y los niños van a seguir aprendiendo mucho mejor que en la escuela pública. Y cuando lleguen a la educación media superior van a tener ventaja laboral, ventaja en la posibilidad de tener una formación más completa, y quien no tiene esa capacidad va a seguir perdiendo ventaja en el mundo social, en el mundo laboral. Es decir, yo creo que ese es uno de los riesgos más severos que hay con una reforma que tal vez tiene algunas buenas intenciones, pero está mal hecha por todo lo que hoy estamos evaluando. Coincido plenamente, Enrique. Yo creo que ese es uno de los grandes riesgos. Es decir, en vez de que hagas un sistema educativo que cierre brechas, que trate de equilibrar las desigualdades evidentes que hay en el país, rompes el sistema y dejas que cada quien haga lo que le venga por inspiración. Es gravísimo. Sí, y también esta historia no ha concluido, ¿no? Falta que conozcamos los planes y los programas, falta que pues siga el curso legal. Si llegan algún día, sí. Pero como dice la doctora, queda un año de gobierno, es decir, lanzar esto a estas alturas. Sí, ¿no? Y también qué va a pasar con el amparo, bueno, con el proceso en curso, ¿no? La suspensión,
qué va a pasar con otros estados, si es que van a igual a decir, pues vamos a detener la distribución en tanto se resuelve. Pues ya hay 4 estados, ¿no? Que dijeron que que no van a distribuir. Hay 4 y el presidente pues ya dijo que están cometiendo una ilegalidad, dijo que eso es inconstitucional. En fin, o sea, también el debate no acaba ahí, pero lo que creo que sí es importante es que voces como la de la iniciativa pues sigan presentes, ¿no? En esta discusión, porque eso va a ayudar a que se corrijan los errores, a que se le dé visibilidad al tema y que se mejoren las cosas. Comentarios finales, doctor. Pues yo aprovecharía el espacio para llamar a tanto autoridades gubernamentales como de los diferentes niveles del sistema educativo y también a los maestros y a las maestras para que pensemos que los buenos deseos, por más que los repitamos, no se vuelven realidad, ¿no? Esta reforma está llena de buenos deseos, pero para que se pongan en práctica se necesitan muchas cosas, se necesitan muchas piezas al rompecabezas, ¿no? Y los maestros y las maestras pues son los expertos en saber lo que se necesita, entonces tienen que buscar espacios no solo que para nosotros como especialistas o académicos hablemos, los maestros y las maestras que también busquen sus espacios, ¿no? Para exigir este derecho que tienen a contar con las herramientas para implementar algo que se les está pidiendo y a tener esta formación continua docente que también ellos se merecen para continuar con su trayectoria profesional. Se nos acaba el tiempo. La verdad es que podríamos hablar mucho más de esto, porque ni siquiera entramos al tema político, ¿no? O de qué posicionamiento han tenido los sindicatos en esto, porque yo los he visto más bien calladitos, pero no sé si han participado, si no han participado. El CENTE sí se manifestó ya a favor. Ajá. Y la CENTE en contra. Que ese es todo el otro segmento político del tema. Pero, en fin, para quienes hemos trabajado muchos años en educación y la hemos estudiado y analizado, y la educación no es resultado de un acto de inspiración, es resultado de una planeación y de un sistema con una metodología que se sigue y se persigue porque se trata de lograr metas y objetivos. No solamente desarrollar aprendizajes y conductas y habilidades e idiomas, pero sí nos enfrentamos a un mundo donde pues los que tengan esas habilidades tendrán cabida en el mercado laboral y los que no se quedarán rezagados. Bueno, hasta aquí la silla roja, podríamos extendernos, pero no nos alcanza el tiempo. Doctora Reyes, le agradecemos profundamente que nos ilustre en esta materia, que comparta con el auditorio. Señor Quintana, buenas noches. Buenas noches. Señor Piz. Gracias, buenas noches. Y a usted que nos hace la gentileza de su atención, no se despegue aquí puntualmente en la silla roja la semana entrante. Gracias.